Bueno, saludos amigos, estoy en Shinagawa, en el área de Tokio, y si escuchan ruido por ahí, gente, es una gran cantidad de niños que hay acá en un parque acuático que tengo al lado. Miren, hoy les voy a estar hablando sobre la energía nuclear porque algunos de ustedes me han preguntado, y ahora que estoy de viaje en Japón, yo tenía la intención de visitar una planta nuclear, pero luego de establecerme, pues me he percatado y no venía a ver plantas nucleares, vengo a otros proyectos de reuniones, vengo a reuniones, pero no tenía la intención de ir a ver una planta nuclear, pero la más cerca que me queda a 2 horas de distancia, ida y 2 horas de regreso, o sea, 4 horas del día prácticamente en solamente ir a la planta y tener acceso limitado, porque a esta operación pues hay museos y hay todo este tipo de cosas, pero son accesos bien limitados, no lo suficiente como para sacar el tiempo y entonces grabarles un buen video. Pero de todas maneras, la gente me pregunta sobre la energía nuclear, si es buena, si es mala, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas. Y aprovechando que estoy en Japón, un lugar que tiene también plantas nucleares y que una de ellas se hizo muy famosa luego de un tsunami que impactó, ¿verdad?, la operación, creo que es un buen lugar, ¿verdad?, que de alguna manera pues motiva o inspira el tema. Así que miren lo que yo voy a hacer hoy. Básicamente lo que yo les voy a estar diciendo, y como siempre tengo mis anotaciones aquí, ¿verdad?, para guiarme, pero yo les voy a estar hablando sobre las cosas a favor y las cosas en contra de una operación de una planta nuclear. Les comento y les cuento que yo tuve la experiencia directa de evaluar un proyecto de una micro, ¿verdad?, planta nuclear, una planta a menor escala para una empresa cuando yo trabajaba allá en Puerto Rico, ¿verdad?, cuando trabajaba en la industria, en ingeniería en Puerto Rico, pues se me presentó un proyecto porque hay unos fondos federales de Estados Unidos destinados a este tipo de proyectos de las microplantas nucleares. El asunto es que estas plantas, pues yendo como que un poquito adelantado, pero estas plantas tienen una eficiencia de producción que la vamos a tocar ya mismito, y era un proyecto bastante atractivo. ¿Por qué no lo hice o por qué lo derroté? En aquel momento lo derroté por alguna de las razones que le voy a discutir, pero básicamente era el asunto de que el costo era muy alto, la inversión inicial para mi compañía. Entonces la producción era tanta que yo podía prácticamente alimentar casi el medio pueblo en el lugar donde yo estaba. Podía alimentar toda la industria de mi zona con una operación como esta. Así que imagínense qué eficiente es. Pero la inversión era tan grande que para yo poderlo lograr tenía que hacer un montón de gestiones con el municipio, con el estado, y tenía que hacer inclusive algún tipo de gestión con otras empresas para hacer, ¿verdad?, desarrollarlo de una manera colaborativa, que entre todos pudiéramos aportar una cantidad de dinero, porque estamos hablando de una inversión millonaria, o sea, muy elevada. Y para la operación para la cual yo trabajaba, aunque es una compañía de mucho prestigio, una compañía bastante importante, era un costo demasiado oneroso para entonces ver cuándo se iba a dar para nosotros solitos el regreso de esa inversión. Pero con eso dicho, ¿verdad?, pues vamos a ver cuáles son algunas de las ventajas que tendría una planta nuclear cuando tú la consideras. Y hago una pausita, como siempre, hago una pausita. En Puerto Rico hubo una operación nuclear en el área oeste de la isla que duró unos 10 años aproximadamente, desde el 60 al 70 por ahí cerquitita, entre desarrollo y cierre. Esa no es la vida de una planta nuclear. La vida de una planta nuclear la vamos a tocar ya mismo. Lo que sucede es que se fue desarrollando hasta que en unos 4 a 6 años ya estaba produciendo, pero esto requiere unos ajustes y unas cosas técnicas tan delicadas que si tú no las logras dominar bien, entonces el riesgo de la inversión es muy elevado, ¿ok? Así que, pero sí existe y ahora mismo está como un museo, ¿ok? Vamos a ver entonces cuáles son las ventajas, ¿verdad? Algunas de las ventajas de una operación nuclear. Lo primero es que tiene pocas emisiones de gases, ¿ok? Digo, no tiene emisiones de gases, para ponerlo en pocas palabras, pero cuando lo comparas con otras tecnologías tienes que clasificarla como de bajo impacto en emisiones, ¿ok? ¿Por qué es esto? Porque lo que se utiliza es uranio y plutonio que se obtienen a través de un proceso de minería y no viene en base al petróleo o al gas natural, ¿ok? En adición, pues para enfriamiento se utiliza agua por la fuerza de energía, ¿verdad?, que esto genera. Sin embargo, pues no hay emisiones, ¿ok? Así que el asunto de las emisiones le da una superventaja cuando hablamos de todo esto de las emisiones a nivel mundial, no solamente calentamiento global,
sino también contaminación atmosférica, ¿verdad? El impacto de ellas es el menor, ¿verdad? Así que si tú lo pones desde esa perspectiva, la fuente que menos contamina de generación de energía, más allá de las renovables, que eso es un asunto separado, ¿verdad? Más allá de las renovables, y esta no se clasifica como renovable porque los minerales que se usan son finitos, o sea, tienen un fin, por consiguiente no es renovable. Bien, otra ventaja es la alta densidad de energía. ¿Qué quiere decir alta densidad de energía? Cuando hablamos de alta densidad de energía, a lo que nos referimos es con la inversión de sistemas, equipos y materiales que tú colocas en ese proyecto, ¿qué por ciento se convierte verdaderamente en energía? Pues cuando tú hablas de plantas nucleares es prácticamente un 98%, es un porciento bien elevado, lo que quiere decir que la eficiencia en convertir el activo que tú estás utilizando en energía es bien elevado. Las fuentes renovables como es el viento, como es el sol, ¿verdad? Este tipo de cosas así no son las más altas en este sentido, son las más bajas, ¿ok? ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, si tú estás usando paneles solares, tú necesitas una gran cantidad de espacio para colocar esos paneles solares y tú produces energía siempre y cuando se den las condiciones adecuadas para que se dé esa reacción química en el panel y entonces produzca esa energía. Eso puede ser en algunos casos un 40, un 30 y algo, y en lo general, por lo general, es un 15% de densidad de energía, ¿ok? Así que cuando hablamos de esta fuente, como los molinos de viento, ¿verdad? Los molinos eólicos, también dependen obviamente de la calidad de viento, de la cantidad de viento, y eso es lo que hace que esa densidad de energía sea tan baja. Entonces en el medio quedan estas fuentes como el gas natural, el petróleo y demás. O sea, que tú haces una inversión de materiales y de combustibles o lo que sea, y entonces el porciento que se convierte a energía, electricidad, al fin de cuentas, es elevado, pero no es tan elevado como una planta nuclear cuya eficiencia es la más alta de todas, ¿ok? Bueno, corrijo, la más alta es la de la utilización de las turbinas de agua, ¿verdad? Hidroeléctrica. La hidroeléctrica, siempre y cuando tú tengas una corriente de agua, esa es continua, esa no se detiene. Similar a eso está la nuclear, pero un poquitito menos porque requiere algún mantenimiento en algunos momentos. Se trata de interrumpir lo menos posible porque el impacto que tiene, eso genera tanta energía que cubre tanta área que detenerla impacta demasiada gente, demasiados lugares, ¿verdad? Demasiado suministro. Por consiguiente se trata de reducir a lo mínimo posible, pero cuando hablamos de la hidroeléctrica es continuo. Mientras haya un flujo de agua es un proceso continuo, ¿ok? Vamos a buscar el otro. Es una fuente confiable de energía. Y ahí es donde toqué ya un poquito como que el asunto de que la planta nuclear puede mantener ese flujo de energía consistentemente. Así que las interrupciones son menores y en la mayoría de los casos ninguna, porque se mantiene ese flujo por la vida útil de esa planta, ¿verdad? De esa operación. Y les cuento algo, miren. Cuando hablamos de ese efecto, una planta nuclear puede vivir o puede durar, ¿verdad?, su vida útil unos 40, 50, 60 años dependiendo del mantenimiento que reciba. No así las fuentes de energía alternativa. Las fuentes de energía alternativa, la vida útil de un panel solar, de una celda fotovoltaica, está entre los 15 y los 25 años en el mejor de los casos. Luego de eso, la eficiencia de producción, que ya es baja de por sí, se reduce, ¿ok? En el caso de las turbinas eólicas, pues las inclemencias del tiempo, la exposición al sol, el desgaste, todo este tipo de cosas la afecta. Así que su vida útil está por ahí también similar a lo de los paneles solares. Sin embargo, una planta nuclear tú la puedes tener 60 años bien cuidada, operando continuamente sin prácticamente interrupciones, ¿ok? Así que quiere decir esto que estamos hablando de que es 3 veces lo que duraría la vida útil, ¿verdad?, de los paneles y de los molinos, ¿ok? Y recuerden que eso también tiene, estos paneles y estos molinos hay que disponer de ellos en algunos lugares. Y miren, un detalle bien importante, porque hablamos mucho de los paneles solares y yo corro mi casa con paneles solares, pero los paneles solares también tienen químicos en ellos, ¿verdad?, para hacer una reacción y es un material peligroso. A diferencia del uranio y el plutonio, que se
que ese desperdicio que se tiene es una cantidad menor. Denme un segundito porque hay unos niños pasando por aquí. Bueno, amigos, hice una pausa porque venía bajando un grupo impresionante de niños para el parque acuático y el ruido era bastante. Así que nada, donde estaba, la cantidad de desperdicio que tiene una planta nuclear, aunque ustedes no lo crean, es ínfima, es poca. Y se dispone, ¿verdad?, almacenándola. Ese es un problema, pero eso lo hablamos luego. Pero se dispone almacenándola. Los paneles solares no son reciclables, verdaderamente crean un problema y además de que envuelven también minería, ¿ok? No es distinto a una planta nuclear. Hay mucha minería involucrada detrás de la tecnología solar. Pero tema para otro video. Seguimos por ahí. Otra de las ventajas de la energía nuclear son los avances en la tecnología. Este es una fuente de energía que se está utilizando muchísimo en las potencias del mundo, ¿ok? Por consiguiente, al ser una fuente que tiene larga vida y que es tan eficiente, las potencias del mundo están enfocándose muchísimo en el uso de esta tecnología. Hay en todo el mundo, en los lugares más avanzados, en los países más desarrollados, se utiliza la energía nuclear como una fuente de energía en gran escala. En Estados Unidos es más de un 30%, ¿verdad?, a nivel nacional. Con eso les digo que realmente tú observas qué países invierten en qué y ahí tú sabes hacia dónde se mueve el mundo. Porque entonces tú tienes las personas que son altos empresarios, que mueven el dinero del mundo invirtiendo en acciones de compañías de energía nuclear y tú dices, definitivamente ellos van a defender esto, por consiguiente el mundo se va moviendo un poco en esa dirección. Pero tiene sus desventajas y vamos a las desventajas ahora. Ok, número 1, que sí genera poco desperdicio, pero ese desperdicio es radioactivo, ¿ok? Así que constituye un riesgo ambiental si no es bien manejado. Generalmente lo que se hace, miren, es que esto se almacena en unos tipos de unidades contenedoras que a veces se entierran y se cubren con cemento para evitar que esa radioactividad, ¿verdad?, se exponga, ¿verdad?, o que salga. Algo que tiene interesante el asunto de la radioactividad de estos materiales es que con el tiempo disminuye. No así con los paneles solares. Su nivel de contaminación es para siempre. En el caso de la energía nuclear, pues esa radioactividad, ese nivel baja. Toma tiempo. Por eso es que ustedes ven inclusive que a veces ha habido algún tipo de evento o desastre y con el tiempo pues se va monitoreando y va bajando el nivel de radioactividad. Pero hay maneras de disponer de ellos. Ahora, si no se tienen métodos seguros, el nivel de riesgo es impresionante, es grande, ¿ok? Y el daño que causa es terrible y lo hemos visto, ¿ok? Otra desventaja son los accidentes nucleares. Todos sabemos de Chernobyl, todos sabemos del caso de aquí de Japón con lo del tsunami. Cuando se da un accidente de estos, la exposición en radio puede ser millas, ¿verdad? Muchas millas, kilómetros de distancia y puede afectar a la comunidad. Inclusive, en la mayoría de las ocasiones, prácticamente en todas las ocasiones, requiere el desalojo de comunidades completas, enteras, alrededor de la facilidad. Así que cuando hay un accidente nuclear, el impacto es enorme. Bien, otra desventaja, como les dije al principio del video, en el caso que yo mismo tuve esa experiencia directa analizando ese proyecto, interesantísimo, ¿saben? Es el costo inicial. La construcción de una planta nuclear puede ser billones, o sea, son billones de dólares, mucho dinero por los controles que requiere, por la tecnología que requiere, etcétera. ¿Ok? Ahora, haciéndole un poquito de balance a la cosa, cuando tú comparas la vida útil que les mencioné de unos 60 años hasta unos 60 años aproximadamente, ¿verdad?, en el mejor de los casos, pues esa inversión se va balanceando porque sería lo que te costaría a ti en un método como de energía eólica o fotovoltaica, hacer 3 inversiones para lograr alcanzar esos 60 años. Así que sí hay un costo de inversión inicial y entonces con el tiempo que se recupera o se crea el balance de esa energía. Eso es bien difícil, pero bien difícil de vendérselo a las organizaciones. ¿Okay? Cuando una persona como yo va a proponer un proyecto o a presentar un proyecto y le lleva ese costo inicial, tiene que llevarle lo que se llama el regreso en la inversión, ¿verdad? O cuando nosotros qué leverage, qué balance vamos a hacer en la operación completa para que ese costo no sea visto como un costo excesivo u oneroso que no haga sentido para un negocio, ¿verdad? Porque la mayoría de estas empresas pues son negocios. Por consiguiente, ese costo inicial es complicadísimo justificarlo, excepto que, como les dije al principio, se unan distintas organizaciones y manejen un balance para dividir ese costo. Bien. Otra desventaja es el riesgo de desarrollo de armas nucleares.
de todos es sabido que los países que tienen energía nuclear también tienen armas nucleares, ¿ok? Y por eso es que se tratan de establecer unos controles para que entonces no, se evite el desarrollo de armas nucleares, pero es bien complicado porque esas facilidades se han utilizado así y todos lo sabemos, ¿ok? Así que hay mucha resistencia de algunos países en permitir que otros desarrollen la tecnología de energía nuclear porque les abre la puerta al desarrollo también de armas nucleares, ¿ok? Y finalmente, la última desventaja que les voy a presentar es que los componentes que se utilizan, ¿verdad? El plutonio y el uranio, como también dije al principio, son recursos finitos, ¿ok? Que se pueden acabar. ¿Cuánto? Pues miren, se estima que en el mundo hay uranio y plutonio y con los avances en tecnología podrían ser cientos, si no miles de años antes de que se agotara. Pero requiere minería, requiere unos manejos especiales y eso complica un poquito la cosa. Así que cuando hablamos de la energía nuclear como una opción para nuestros países, ¿okay? Voy a usar a Puerto Rico de ejemplo, pues miren, es una alternativa. La realidad es que es una alternativa, siempre y cuando haya los fondos suficientes para la inversión inicial y siempre y cuando se provea la infraestructura para el manejo de esa energía, porque les acabo de decir que la energía, la producción de energía en este tipo de operaciones es tan continua, es ininterrumpida. Entonces, si tú tienes una situación como digamos nosotros en Puerto Rico, la República Dominicana, Cuba, cualquiera de estas áreas del Caribe que son impactados por fenómenos atmosféricos como huracanes, acá Japón los terremotos y también los huracanes que ellos le llaman sifones, ¿verdad? Tienes que tener una infraestructura que respalde el impacto potencial de estos fenómenos para que esa energía pues, pueda ser bien distribuida y se dé la continuidad del proceso, ¿okay? En estos lugares tú tienes dos opciones. Yo siempre abogo un poco con relación a lo que son las microredes. Ese proyecto nuclear hubiese sido considerado una microred, pero a niveles un poquitito más grandes porque tendría que cubrir varias empresas. Hubiese sido un éxito, pero también tenía sus desventajas. Generalmente esto también, recuerden que se va a hacer cerca de fuentes de agua, como puede ser el océano o un lago o un río bien grande, porque la cantidad de agua que se utiliza, ese proceso de utilización de agua para enfriar, es igualmente de continuo como es la operación de la planta. Así que yo espero que esto haya respondido a la pregunta de algunas personas. No me parece que considerar un proyecto de energía nuclear ahora mismo en Puerto Rico sea una buena opción a corto plazo. Sigo enfocado en que Puerto Rico debe manejar primero su infraestructura, mejorar la distribución. Cuando hablo mejorar no es arreglar lo que hay, sino mejorarlo bien. Y trabajar con mejorar también y arreglar las plantas que tiene de producción que son suficientes para Puerto Rico, pero deben estar en buenas condiciones y esa inversión debe estar centrada en eso. Ya en un futuro, una fase más adelantada, pues podría ser considerar este tipo de cosas a menor escala. Mientras más pequeña es la operación, los riesgos adversos que vimos más se reducen, ¿ok? En el caso de la que les estaba hablando de la área oeste de Puerto Rico, eso se cerró, se enterró el material radiactivo, se cubrió con cemento y la exposición es ninguna. A tal punto que tú puedes ir allí y no hay ninguna custodia especial, eso está abierto, tú puedes cruzar todo aquello sin ningún problema. Así que nada, espero que les haya gustado el video y que nos veamos en la próxima.